Hoy murió Abimel Guzmán, cabecilla y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, alguien que cumplía cadena perpetua por terrorismo. Quisiera que conozcan su cara y su historia, y lo que hizo. Los subversivos han matado a los asiáticos, más que nada a los niños, y lo metieron en los costales a los niños y lo botaron al río. El atentado de Tarata fue uno de los más duros. Hasta que mató más personas que ISIS o Al-Qaeda, un grupo terrorista que destrozó familias, que mató policías, que mató fiscales, que mató a los campesinos que decía representar, y que sobre todo generó que 1 millón de peruanos dejaran sus tierras para buscar una solución a sus problemas o simplemente huir del terror que hizo esparcido. Sendero Luminoso y Abimel Guzmán causaron un terror enorme en nuestro país y lo guiñaron de sangre y de violencia. Y es triste que muchas veces gente de mi edad o gente que tuvo la suerte de nacer después de todo lo que nos pasó en nuestro país no conozca su rostro. Reynoso, líder de Sendero Luminoso y que actualmente purga una condena de cadena perpetua. Vamos a ver si los jóvenes logran identificarlo y saber de quién se trata. Esta es la fotografía. A ver, ayúdame tú. ¿Quién es? Ay, no sé quién será. ¿Sabes quién es? No, Míralo, creo tómate que tu es un tiempo. congresista. ¿Ya? ¿De qué partido? Creo que el del Popular. O no, es del Castillo, creo. ¿Ya? Ese es el rostro de alguien sanguinario, despiadado y cruel. Y realmente no existen palabras para definirlo. Para definir lo inhumano que era este grupo terrorista y sobre todo él. Bueno, hoy día, con 86 años, murió. Murió la persona que fue culpable o autor intelectual, y muchas veces directo, de más de 30.000 muertes, dependiendo de los datos recaudados, entre 70.000 o 30.000. Pero en este caso, ¿qué importa saber si fueron 30.000 más o 40.000 más? Mataron a 30.000 personas, a 30.000 peruanos, buscando destruir, socavar el gobierno, el enemigo que él tanto desea atacar y detestar. Fue bachiller en Filosofía y Derecho de la Universidad San Agustín de Arequipa, y mucho después fue catedrático de Filosofía en la Universidad de Huamanga, de donde sería su gran bastión, de donde, apoyado por sus estudiantes, por incluso el rector, comenzó a desarrollar ese gusto tan suyo por el maoísmo, el marxismo y el leninismo. Pero sobre todo es la personalidad tan megalómana que él tenía para decir que él y sus huestes eran la cuarta espada del comunismo, luego de Marx, luego de Lenin y luego de Mao. El profesor Gonzalo, el camarada Gonzalo, sería la cuarta espada del comunismo. Siguiendo las doctrinas de estas sanguinarias ideologías, él fue el encargado del diseño de las masacres, de asesinatos y de toda la estrategia armada contra el gobierno peruano en esa época. El maoísmo, justamente, la ideología que él tanto prefería y tanto le gustaba, preconizaba una guerra del campo a la ciudad, a hacer de que la fuerza campesina, que estaba doblegada y controlada por una especie de sistema feudalista, sea la principal arma contra el capitalismo, contra la burguesía y contra algo que para él era una democracia burguesa. Tanto así como que llegar a matar a las personas que votaban. Pues la muerte de este señor, del que sinceramente no me genera nada de su muerte, no me genera ni tristeza. No sé si siento rencor o odio o alegría por conocer su desaparición de esta tierra. Pero sinceramente creo que es necesario y fundamental que sepamos todo lo que hizo, que tengamos memoria,
que recordemos lo que pasó y que sobre todo recordemos el dolor y la tragedia y toda la violencia que él generó con sus ideas, y que recordemos a esas personas que dieron su vida, ya sea a los militares, a los policías, a los fiscales, a tanta persona que murió en atentados, a tanto policía que por hacer su labor fue asesinado y su familia, a tanto fiscal que por hacer su labor fue asesinado, a Marilena Moyano, una mujer extraordinaria que hacía trabajo social, que no se casaba con ellos porque sabía de que su intención era otra, que la dinamitaron enfrente de sus hijos. Toda esta barbarie no la debemos olvidar, y es por eso que hago este video, y es por eso que les recordaré los lamentables sucesos de nuestra corta historia en 20 años, de 1980 a 2000, sobre los más grandes atentados, para que tengamos conciencia de lo sanguinario de este grupo, de lo triste que fue para las personas de esa época, para nuestros padres, para nuestros abuelos, y para tantas familias que hoy en día están incompletas por eso. Quisiera comenzar por el atentado, o por la masacre, del 20 de abril de 1988, en Aranguay, en Ayacucho, en la provincia de Huanta, en el distrito de Santillana, donde un grupo de senderistas entraron en una comunidad vestidos de militares y eligieron 27 personas. Las llevaron a la plaza central del pueblo, las pusieron de rodillas y las ejecutaron una después de otra. Todo esto en represalia porque esta comunidad generó un comité de autodefensa. Probablemente para los senderistas no les gustaba la idea que el campesinado se haya dado cuenta que su única visión o su única intención era llegar al poder sin importar lo que pase y matando a quienes decía representar. Lo más triste de esta historia es de que pasó un mes para que los pobladores puedan enterrar a sus muertos, recién el 22 de mayo de 1988. Otras de las escenas sangrientas, tristes, apocalípticas que nos dejó Abimel Guzmán y su grupo y sus hordas fue el atentado a Tarata de 1992, cuando cerca de 1 tonelada de explosivos destrozaron la avenida Tarata, cerca del Arco, y hirieron a 200 personas, mataron a 40, destrozaron 163 locales. Verdaderamente fue una escena alucinante. Puse un extracto al inicio del video para que sientan un poco de lo que se vivió en esa época, de lo que representaba Sendero Luminoso y ellos. Simplemente muerte, destrucción, retraso y violencia. Un 3 de abril de 1983, 60 senderistas ingresaron a la provincia de Huancazancos y directamente a los pueblos de Yanacolpa, Atacara, Yachua, Muilacruz y Lucanamarca. Mataron a 69 personas, 18 de ellos eran niños, incluso uno que tenía 6 meses de edad. Mataron a 11 mujeres, de las cuales 8 tenían entre 50 y 70 años. No distinguían entre hombre y mujer, entre niño, niña, entre anciano, anciana. Solamente querían matar, derramar sangre, esparcir terror. Esta fue una de las primeras masacres hacia campesinos de Sendero Luminoso, hacia esos campesinos que según ellos eran su arma de revolución. Esos campesinos que decían representar y querer liberar de ese yugo feudalista. Esta atrocidad está descrita en un informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y me gustaría leer una pequeña parte en la que dice: con las manos y los pies amarrados hasta las trenzas salidas de las señoritas, a quienes les habían cortado con hacha, cuchillo y pico, e incluso les habían echado agua caliente. Encontraron a los niños quemados, sus manitas, sus caritas. A los niños recién nacidos les habían sacado las tripas y pisado sus cabezas hasta que salgan sus sesos. Días, meses después, Abimel Guzmán
admitió y dijo que fue él quien donó la orden, quien ideó el plan. Y directamente en una entrevista con un diario dijo: frente a acciones militares reaccionarias, respondimos con una acción devastadora, Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros lo hemos olvidado, es seguro, porque obtuvieron una respuesta que no imaginaban posible. Más de 80 fueron aniquilados, esa es la verdad. Y decimos abiertamente que hubo excesos. Nuestra tarea fue asestar un golpe devastador, para hacernos entender que no iba a ser fácil. Si diéramos a las masas muchas restricciones, requerimientos y prohibiciones, no significaría que en el fondo no quisieran que las aguas se desbordaran. Y lo que necesitábamos era que las aguas se desbordaran. Porque sabemos que cuando un río desborda sus orillas causa devastación. El punto principal era hacerles entender que éramos una nuez dura de romper y que estábamos listos para todo. Un sanguinario, un psicópata, alguien que creía que el fin justificaba los medios, que asesinar a más de 80 personas era simplemente parte de la estrategia, parte del plan para atacar al gobierno, para destrozar el país y para que ellos lleguen al poder, para establecer una revolución de campesinos, matando campesinos. Hace algunos años salió a la luz lo que fue la más grande masacre cometida por Sendero Luminoso. Alrededor de 117 personas asesinados en simplemente 12 horas. Sendero Luminoso arrasó con 6 caseríos, exterminó a la población, como la doctrina maoísta lo indicaba muchas veces. Fue esto un 16 de julio de 1984, cuando 40 comandos senderistas secuestraron un bus de 17 personas y fueron de caserío en caserío con ese bus, exterminando a las personas. Comunidades que habían acordado dar el ejemplo y confrontarse al Sendero Luminoso, grupos de autodefensa, rondas campesinas que, cansados del abuso, de la tortura, de la masacre, de este grupo sanguinario, se oponían, se defendían simplemente y fueron masacrados por este grupo de terroristas. Hay una... ¿cómo decirlo? Diana Jauregui, una testigo, nos cuenta que lo único que escuchó después de eso fue un grito de un hombre y ráfaga de disparos, para que luego simplemente escuche bombas y cuando salió de donde se encontraba vio simplemente sangre. Estas pocas palabras que ella describe en su testimonio pueden testificar cualquier otra acción de este grupo terrorista. Es, sinceramente, en resumen, de lo que ellos representan. No es para nada agradable recordar estos temas, ni para mí lo es el leer los testimonios de tanta violencia, pero creo que es necesario hacerlo para que nuestra generación y todas las que sigan después no olviden lo que sucede en nuestro país. Que tengamos memoria de lo que pasó, que no olvidemos cuánta gente sufrió y cuánta gente murió. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, luego de este proceso sanguinario, en su estudio arrojó datos que son verdaderamente perturbadores y que reflejan la naturaleza de esta época de terror, de estos actos vandálicos o inhumanos y barbáricos de Abimael Guzmán y de sus compinches, en el que 56% de los asesinatos fueron en zonas rurales, donde las personas que más sufrieron fueron los campesinos, las autoridades locales, los dirigentes comunales, los profesores, los maestros, los ingenieros, las enfermeras, las fuerzas armadas y los fiscales. Quisieron destrozar el país, y como el país es un grupo de personas, somos los peruanos, nos atacaron a nosotros. Nos quisieron asesinar para ellos llegar al poder, y no lo lograron, en parte por el esfuerzo de muchos de estos campesinos que se levantaron en armas para defenderse, el esfuerzo de valerosos oficiales, valerosos soldados del ejército del Perú, al igual que valerosos oficiales de policía,
al igual que muy valerosos fiscales que estuvieron ahí para establecer también la ley, ya que, aunque no lo crean, ese gobierno que tanto detestaba Miguel Guzmán siempre intentó y lo logró basarse en leyes, incluso cuando lo capturan un 12 de septiembre. Lo capturan sin heridas, lo aprisionan, una semana después se muestra su captura y se le trata de forma humana, se le respetan los derechos humanos que él no respetó. El Perú siempre estuvo delante de él, ese gobierno burgués que tanto él detestaba, que incluso interrumpía las votaciones, que mataba a las personas que elegían a sus gobernantes. Ese gobierno lo trató con humanidad y estuvo siempre por delante. Y fuimos un ejemplo de civismo, en cómo lo enfrentamos, en cómo lo apresamos y en cómo hoy día, después de muchos años, muere por causas naturales, cuando sinceramente no sé si es lo que merecía. Incluso tuvo la suerte, bueno, no sé, la ley de su lado, siendo que él fue juzgado por un tribunal militar, pidió y hizo una apelación y el Tribunal Constitucional de la época, en los años 2000, dijo que no, que su condena no era correcta porque no se sumía, porque no se regía la Constitución del 93. Y tuvo un segundo proceso, ¿no?, judicial, al cual perdió. Porque personas como él no pueden escaparse de sus actos y pagan condena. Y quiero que recuerden su rostro, para que no olvidemos lo que hizo, pero quiero que recuerden su rostro derrotado. Quiero que lo recuerden enjaulado. Quiero que recuerden lo que hizo, pero también de que hubo justicia. Que nunca podremos pagar tantas muertes que hubieron, pero que lo mínimo que podemos hacer es tener el civismo de no dejar que esta memoria se muera, que no dejar que estas ideologías se sigan propagando y sobre todo oponernos a todo acto de terror que existe en nuestro país otra vez. Y proteger este Estado, todos nosotros, que Abimael quiso destruir con sangre y plomo y que no pudo. Insistir en recordar un rostro derrotado, alguien preso, y que el pensamiento Gonzalo muera con él. Terrorismo nunca más, y que ni perdón